Yo creía que el amor era algo que dolía, hasta que la conocí a ella. No fue fácil, pero por primera vez alguien me enseñó que amar también puede sanar. Esta es mi historia. Toda mi vida me había convencido de una sola cosa, que el amor no era para mí. Siempre fui de las que se sientan al fondo del salón, con audífonos puestos y la mirada baja. No porque no quisiera hablar, sino porque me daba miedo a hacerlo. Miedo a decir lo incorrecto, miedo a que se burlaran, miedo a que, si me conocían de verdad, decidieran que era demasiado. Entré a la universidad con ese mismo escudo invisible, cabeza agachada, suéter holgado, mochila al frente y el paso rápido para evitar miradas. No tenía amigos y tampoco los buscaba, hasta que, en una clase de psicología del segundo semestre, alguien se sentó a mi lado. ¿Puedo?, preguntó con una sonrisa amplia, de esas que te hacen sentir como si fueras importante, incluso sin conocerte. Levanté la vista apenas. Era una chica de cabello ondulado, suelto, con pecas en la nariz y unos lentes redondos que no escondían sus ojos curiosos. Asentí sin decir palabra. No sabía entonces que su presencia se volvería un antes y un después. Durante semanas se sentaba junto a mí, como si lo hiciera por rutina. A veces hablaba, a veces solo compartía silencios. Me preguntaba cosas simples. ¿Ya viste la tarea? Swing, ¿te gustó el tema de hoy? Component placement. ¿Puedo ver tus apuntes? Yo respondía con monosílabos, pero no se iba. Un día, al salir de clase, me alcanzó en el pasillo. «Eres muy tranquila, ¿verdad?», dijo, caminando a mi ritmo. «Me gusta eso». No supe qué responder. Solo sentí cómo mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Me sorprendía su forma de verme, no con lástima ni con juicio, sino con una especie de respeto, como si mi silencio también hablara y ella quisiera escucharlo. Pasaron los días y su insistencia amable fue ganando terreno. Me hacía reír con sus comentarios, me compartía canciones, incluso un día me dejó una nota en la libreta. «No tienes que hablar mucho para que alguien te escuche». Esa frase se quedó conmigo. Recuerdo perfectamente el primer momento en que deseé volver a clase, solo para verla a ella. Fue un miércoles. Llovía, y cuando la vi llegar empapada, con su chamarra chorreando y la risa escapando de su boca, algo dentro de mí se quebró. Ella me vio, sonrió y dijo: «Apuesto a que tú no te mojarías así. Seguro planeas todo antes de salir, ¿verdad?». No supe si me lo decía en broma o en serio, pero por primera vez reí en voz alta frente a alguien, y ella lo notó. Esa fue la primera grieta en el muro que yo había construido durante años. No sabía si era amistad, interés o algo más. Lo que sí supe desde ese momento fue esto: quería seguir viéndola. Quería entender por qué me hacía sentir segura, cuando ni yo misma lo lograba. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me mirara de verdad. No me refiero a una mirada rápida, de esas que uno cruza en los pasillos. Hablo de esas que te detienen, que te sostienen, como si detrás de tus ojos alguien buscara entenderte, sin prisas, sin prejuicios. Y ella me miraba así. Cada vez que hablaba, sus ojos se quedaban fijos en los míos, como si le importara cada palabra, incluso cuando mis respuestas eran torpes o escasas. Me hacía sentir vista, y eso, para mí, ya era algo inmenso. Comenzamos a quedarnos más tiempo juntas después de clase. Al principio eran paseos hasta la salida del campus, después caminatas por los jardines o incluso sentarnos bajo los árboles cuando el clima lo permitía. Una tarde, mientras yo hojeaba mis apuntes y ella dibujaba sobre una servilleta, dijo algo que me descolocó. «¿Sabes? Siento que estás hecha de silencios bonitos». La miré, confundida.
como que estoy hecha de silencios. Sí, dijo sonriendo, de esos silencios que no incomodan, que te abrazan. Es como si tu calma fuera un lugar al que uno quiere volver. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien ver algo bello en lo que siempre me había hecho sentir diferente? Para mí, ser callada era un defecto. Para ella, era poesía. Desde ese día, comencé a escribir. Nunca lo había hecho antes, pero sentía tantas cosas nuevas que no sabía cómo decirlas en voz alta, así que las dejaba fluir sobre el papel. Palabras, emociones, miedos y sí, pensamientos sobre ella. En uno de mis escritos puse: no sé si me estoy enamorando de ella o de cómo me hace sentir, pero hay una luz nueva en mí y viene de su voz, de su risa, de sus ojos que sí me ven. No se lo mostré, aún no. Una tarde de jueves, mientras esperábamos a que comenzara la clase, se me quedó mirando fijamente y dijo: ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal? Asentí con algo de nervios. ¿Alguna vez alguien te ha roto el corazón? Me tomó unos segundos responder. No, nunca se lo he dado a nadie. Ella sonrió con dulzura. No se burló, no hizo chistes, solo me tocó el brazo con suavidad y dijo: está bien, no hay prisa, pero cuando lo hagas, asegúrate de que sea con alguien que lo cuide como si fuera suyo. Y entonces lo entendí. Ella no solo me hablaba, me enseñaba. Me enseñaba a confiar, a abrirme, a dejar de pensar que ser reservada era sinónimo de estar sola. Me enseñaba, poco a poco, que no todo el amor tenía que doler. Que a veces el amor llegaba con pasos suaves, como el suyo. Y yo empezaba a caminar hacia él, aunque aún me temblaran las piernas. Siempre me consideré alguien de no salgo, no hablo, no confío, no me enamoro. Decir sí era arriesgarse, abrir la puerta a lo desconocido, y lo desconocido dolía, o al menos eso me repetía para protegerme. Pero ella era una invitación constante a decir sí. Y una tarde dije mi primer sí. Y mi mundo cambió. Era viernes. El cielo estaba cubierto y las nubes grises dibujaban sombras sobre el campus. Yo estaba sentada en el mismo lugar de siempre, debajo del roble junto al edificio de Humanidades. Leía un libro, uno que había traído solo para distraerme, aunque mis ojos no avanzaban de página. Hoy quiero invitarte a algo, dijo ella, apareciendo como siempre sin previo aviso. Levanté la vista. Tenía esa sonrisa traviesa que usaba cuando tenía algo planeado. ¿A qué? Hay una cafetería cerca del centro. Venden el pastel de chocolate más ridículamente bueno que he probado. Quiero llevarte. Tragué saliva. No era solo una cafetería, era una cita. O podía serlo. Mi corazón se aceleró. No sé. Ella se sentó frente a mí y en vez de insistir, bajó el tono de voz. No tienes que decir que sí si no quieres, pero si es miedo lo que te detiene, prometo que no tienes que tenerlo conmigo. La forma en que lo dijo me desarmó, y entonces lo solté, casi sin pensarlo. Sí, quiero ir contigo. Ella parpadeó como si no lo esperara. Luego sonrió, y esa sonrisa fue tan grande, tan luminosa, que por un instante se me olvidó el miedo. Fuimos caminando. El trayecto no fue largo, pero se sintió eterno en el buen sentido. Ella hablaba y yo escuchaba, y a ratos hablaba yo. Muy poco, pero suficiente, y ella siempre estaba atenta. La cafetería era acogedora, con luces cálidas y mesas de madera,
pedimos 2 cafés y una porción del pastel que ella tanto presumía. Y tenía razón, era delicioso. ¿Ves?, dijo al verme disfrutar el primer bocado. No todos los placeres son peligrosos. Me reí, porque en el fondo sabía que me hablaba de algo más. Hablamos de libros, de música, de nuestras infancias. Me contó que había tenido su corazón roto una vez, pero que eso no la detenía para volver a amar. Yo, por mi parte, le dije que era la primera persona que me hacía querer compartir mis días con alguien. Nos quedamos en silencio un momento. Ella sostuvo mi mirada. Luego, con suavidad, colocó su mano sobre la mía. No tienes que correr, ni fingir que sabes lo que sientes. Solo camina conmigo, paso a paso, y eso hicimos. Caminamos. De regreso, llovía. Ella me cubrió con su chamarra sin decir nada. Su gesto fue más íntimo que cualquier beso. Esa noche, al llegar a casa, escribí una sola frase en mi libreta. Hoy dije mi primer sí, y me sentí viva. Desde aquella tarde en la cafetería, algo en mí empezó a transformarse, aunque fuera casi imperceptible para los demás. Seguía siendo yo, reservada, silenciosa, torpe con las palabras. Pero ahora había una voz en mi interior que me animaba a dar pequeños pasos, a soltar el miedo, aunque fuera solo un poco, y esa voz tenía su rostro. No me volví extrovertida de un día para otro, claro que no, pero empecé a hacer cosas que antes evitaba. Levantar la mano en clase, saludar a mis compañeros con una sonrisa tímida, sentarme en los jardines sin esconderme detrás de un libro. Y en cada uno de esos avances, ella estaba ahí. No me presionaba, no exigía nada, solo caminaba a mi lado sin que yo tuviera que correr para alcanzarla. Una tarde, mientras nos sentábamos en la azotea del edificio de arte, ella sacó de su mochila una pequeña caja de acuarelas. «Quiero pintarte», dijo. Me atraganté con el jugo que estaba bebiendo. «¿Qué?» «Tu expresión, tu calma, tu manera de mirar cuando no sabes que estás siendo observada». Me sonrojé. Nunca me había sentido digna de ser mirada, mucho menos de ser retratada. Pero yo no soy interesante. Ella me miró como si acabara de decir la mayor tontería del mundo. Tú eres el tipo de belleza que nadie ve a simple vista. Pero cuando alguien se detiene, se da cuenta de que no puede dejar de mirar. Esa frase me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Acepté. Me quedé sentada mientras ella mojaba los pinceles y me observaba con esos ojos que no juzgaban, que no analizaban, que simplemente veían. Mientras pintaba, comenzó a hablar. Cuando era niña, pensaba que el amor era como en las películas, fuegos artificiales, grandes gestos. Pero ahora sé que también puede estar en lo simple, en un silencio compartido, en una mirada sostenida, en la forma en que alguien se queda, sin tener que hacerlo. Le respondí en voz baja. Entonces, ¿esto que tenemos es amor? Ella dejó el pincel a un lado. Me miró sin miedo, sin pausa. No lo sé aún, pero si lo es, quiero que sea contigo. Me temblaron las manos, pero no me retiré, no huí. Solo sonreí, con el corazón en la garganta. Aquella pintura no se parecía a mí del todo, pero sus ojos sí me reflejaban. No por cómo me veía, sino por cómo ella me hacía sentir. Esa noche, en mi libreta, escribí: los pasos son pequeños, pero cada uno me aleja más del miedo y me acerca más a ella. A veces, los gestos más simples son los más difíciles, y para mí, tomar una mano no era solo entrelazar dedos, era permitir que alguien se acercara a todo lo que yo había ocultado. Pero aquel día no lo pensé, solo lo hice.
y aunque parezca algo tan común, para mí fue un momento que se quedó grabado para siempre. Era sábado y por primera vez me animé a salir con ella fuera del entorno de la universidad. Me invitó a un parque botánico a las afueras de la ciudad. Me dijo que los girasoles estaban en temporada y que valía la pena verlos. Accedí. Por dentro estaba temblando. El camino fue tranquilo, con música suave en su auto. Ella cantaba en voz baja, sin pretensiones, y me encantaba escucharla. A veces me preguntaba cómo alguien podía ser tan libre, tan sin miedo de mostrarse como era. Al llegar, el lugar era aún más bonito de lo que imaginé. Campos amplios, flores por todas partes, y una paz que parecía susurrarte que todo iba a estar bien. Caminamos sin prisa. Ella tomaba fotos, hablaba del color de los cielos, del olor de las flores, del sonido de los árboles al mecerse con el viento. Yo la escuchaba, fascinada, como si su voz fuera el único idioma que mi alma entendía. En medio del sendero, sin previo aviso, un perro suelto se acercó corriendo. No era agresivo, pero yo siempre he tenido miedo a los perros grandes. Me paralicé y lo supo. Ella dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a mí, y con suavidad me tomó de la mano. «Está bien, estoy aquí», dijo, mirándome con ternura. No me soltó. El perro siguió de largo, sin más. Pero yo seguí con su mano entrelazada con la mía. Ella tampoco la retiró. Y seguimos caminando así, en silencio, en calma. Mis dedos encajaban perfectamente entre los suyos, no por su tamaño, sino por cómo se sentía. Por primera vez, mi cuerpo no tembló por miedo, tembló por emoción. Y entonces lo entendí. Amar sin miedo no significa que el miedo desaparezca. Significa que, a pesar del miedo, eliges quedarte. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí con una sonrisa. Hoy tomé su mano, y con ella también tomé la decisión de no huir. Antes de conocerla, mi vida era una gama de grises. No lo digo como metáfora dramática. Es que realmente vivía con una especie de filtro apagado sobre todo. Los días pasaban, las cosas sucedían, pero nada parecía tocarme de verdad. Hasta que ella llegó con todos los colores que yo no sabía que podía sentir. Después del día en el parque, las cosas entre nosotras cambiaron sutilmente. No hubo confesiones, ni promesas, ni etiquetas, solo una cercanía más honda, más íntima. Las miradas duraban más, las risas eran más frecuentes, y nuestros silencios se volvieron aún más cómodos. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos por el campus, ella se detuvo frente a un mural lleno de colores vibrantes. Era una explosión de arte urbano que yo solía evitar, demasiado llamativo para alguien como yo, pero esa vez me detuve con ella. «¿Sabes lo que me encanta de este mural?», me preguntó. Negué suavemente. Que no tiene miedo de ser visto. Cada trazo grita lo que siente, sin esconderlo. No teme si alguien lo juzga. Solo existe, como es, con sus colores chillones y sus formas imperfectas. Se giró hacia mí y añadió: «A veces quisiera que tú te vieras como yo te veo». «¿Y cómo me ves?», pregunté, bajando la mirada. «Como alguien que está llena de color, pero que ha vivido creyendo que es invisible». Me mordí el labio. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. «Tú me haces sentir diferente», admití con voz temblorosa, como si no estuviera rota. Ella tomó mi rostro con una dulzura que me estremeció, no de forma romántica aún, sino humana, profunda. «Tú nunca estuviste rota, solo te convenciste de que eras un pedazo suelto en el mundo, pero no lo eres, eres parte de algo más grande.
y mereces todo el color que quieras tener. Desde ese día comencé a usar ropa menos oscura, no porque me lo pidiera, sino porque de verdad sentía ganas de hacerlo. Me puse una blusa mostaza, luego una falda azul cielo. Ella lo notó, siempre lo notaba. «Ahí estás», dijo sonriendo cuando me vio con un listón rojo en el cabello. La chica de los colores escondidos. Y yo, por primera vez, me reí sin esconder la cara. Empecé también a hablar con mis padres sobre cosas simples, a contestar llamadas, a escribir cartas para mí misma. Comencé, sin darme cuenta, a amar mi propia voz. Y todo, porque ella me mostró que era digna de ser escuchada. Esa noche, sentada en mi cama, entre mis libros y mis pensamientos, escribí. No sé si ella lo sabe, pero desde que llegó, mi mundo tiene color. Dicen que el hogar no siempre es un lugar. A veces es una persona, una voz, una risa, una forma de mirar que te dice, estás a salvo aquí. Y para mí, esa persona era ella. Era mediados del semestre. La rutina universitaria ya estaba encima de todos. Exámenes, trabajos finales, desvelos. El estrés llenaba los pasillos, pero aún así, ella encontraba la forma de convertir cualquier momento en algo ligero, casi mágico. Una tarde, después de entregar un proyecto, me invitó a su casa. Dijo que su madre no estaría y que había preparado algo especial. Dudé un poco, como siempre, pero su sonrisa me empujó. Su casa era cálida, con paredes llenas de libros, plantas colgando de las ventanas y dibujos pegados en la nevera. El aroma a canela y pan recién horneado flotaba en el aire. «Aquí cocino cuando estoy ansiosa», dijo mientras servía 2 tazas de chocolate caliente. «¿Tú qué haces cuando te sientes así?» Me encogí de hombros. «Antes me encerraba, ahora escribo y te escucho a ti». Ella sonrió, con esa ternura que me desarmaba sin esfuerzo. Nos sentamos en el sofá, envueltas en una manta. Ella puso música suave, de esas canciones que no sabías que necesitabas hasta que las oías. Hablamos durante horas, de cosas simples, de otras más profundas. Y, sin quererlo, comencé a contarle cosas que nunca le había dicho a nadie. Mis inseguridades, las veces que me sentí invisible, las heridas pequeñas que nadie veía, pero que dolían igual. Ella no interrumpió, solo me escuchó, con esos ojos que lo abrazaban todo. En un momento me quebré. Lloré sin contenerme. Me sentí tonta por hacerlo, pero ella no se apartó, no se asustó. Solo me tomó de la mano y me acercó a su pecho. «Llora. No hay nada roto en llorar», susurró. «Aquí estás a salvo». Me quedé así, sintiendo su respiración, el calor de su abrazo, la seguridad que había en su voz. Era la primera vez en mi vida que llorar frente a alguien no me daba vergüenza, porque con ella el miedo se sentía lejano. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir de inmediato. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo su risa, sus palabras, su forma de estar, me hacían sentir menos sola. Y escribí. Su risa es el primer lugar donde quiero quedarme, porque por primera vez alguien me suena a hogar. Había una parte de mí que pensaba que ella no temía a nada, siempre tan segura, tan abierta, tan llena de luz. Pero ese fue mi error, pensar que las personas que sonríen todo el tiempo no llevan sombras dentro. Una noche, ella me mostró las suyas y entendí algo muy importante. Amar sin miedo no era no tener miedo, era compartirlo. Fue un viernes de lluvia, de esos en los que parece que el cielo quiere limpiar el mundo entero. Las calles estaban vacías, el aire olía a tierra mojada y el campus se sentía casi abandonado. Nos refugiamos en la biblioteca, en un rincón donde casi nunca había nadie.
Yo leía en voz baja uno de mis textos favoritos. Ella me escuchaba con la cabeza recostada en mi pierna, acariciando las mangas de mi suéter con los dedos. De pronto, su expresión cambió. Sus ojos se tornaron distantes. Su sonrisa, tenue. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando el libro a un lado. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se sentó, frente a mí, con las manos entrelazadas. ¿Alguna vez te han hecho sentir que por amar eres un error? Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por lo frágil que sonaba su voz. Sí, respondí con sinceridad. Muchas veces. Asintió. A mí también, y aún me duele. A veces pienso que si me muestro tal como soy, terminarán alejándose. Me ha pasado antes, personas que parecían quererme, pero que no podían con mi forma de sentir, con mi intensidad, con mi cariño que no sabe dosificarse. Yo no sabía qué decir, solo sentí que necesitaba sostenerla. Le tomé las manos. Conmigo no tienes que medir nada, le dije. Puedes sentir como quieras. Yo me quedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No muchas. Apenas un brillo, una tensión que llevaba tiempo retenida. ¿Y si un día te cansas de mí? ¿Y si soy demasiado? Negué lentamente. Yo no me canso de lo que me hace bien. Y tú me haces bien. Aunque no lo sepas, tú me enseñaste a vivir sin esconderme. Ella bajó la cabeza. Se acercó. Apoyó su frente contra la mía. A veces olvido que también necesito que me abracen, susurró. Y entonces la abracé, como nunca había abrazado a nadie, con todo, con fuerza, con ternura, con todas esas palabras que aún no sabía decir, pero que ella podía entender sin oírlas. Esa noche escribí algo diferente en mi cuaderno, no una frase, sino una pregunta. ¿Cómo se llama el amor que nace entre dos personas rotas que se ayudan a reconstruirse? Y justo debajo escribí la respuesta. Se llama amor verdadero. La mayoría de las personas se adaptan al mundo para encajar. Nosotras creamos uno aparte para poder existir sin miedo. Era pequeño, invisible para el resto, pero inmenso para las dos. Un lugar donde no teníamos que fingir que nos sentíamos. Un espacio hecho de miradas sinceras, de palabras suaves y silencios que hablaban por nosotras. Después de aquella noche en la biblioteca, algo cambió entre nosotras. No fue un beso, ni una confesión dramática, pero sí una especie de pacto. Sin decirlo, nos elegimos. Comenzamos a pasar más tiempo juntas fuera de clase. Inventábamos excusas. Estudiar, caminar, tomar fotos, ver películas, visitar librerías de segunda mano. A nadie parecía importarle, pero para nosotras esos momentos eran todo. Un domingo por la tarde, ella me llevó a un invernadero abandonado en las afueras de la ciudad. Decía que era su lugar secreto, donde podía respirar sin ser observada. Aquí vengo cuando siento que el mundo se vuelve demasiado ruidoso, me dijo mientras abría una vieja reja oxidada. Quería compartirlo contigo. El lugar era mágico, paredes de cristal cubiertas de enredaderas, el suelo tapizado de hojas secas y el sol colándose entre las grietas, tiñendo todo de dorado. Se sentía como un refugio del tiempo, como si allí todo fuera más lento, más amable. Nos sentamos en el centro, sobre una manta que ella había traído. Sacó una cajita con té frío, unas galletas y 2 libretas. Traje esto para ti, me dijo, pasándome una de las libretas. Quiero que escribas aquí todo lo que no te atreves a decir en voz alta, y cuando quieras, puedes dejármelo leer. Tomé la libreta como si fuera algo sagrado, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba. Era una invitación a mostrarme, a serie. ¿Y tú qué pondrás en la tuya? Ella sonrió. Lo mismo, pero en dibujos,
Mi forma de hablar siempre ha sido el color. Pasamos la tarde así, escribiendo, dibujando, compartiendo frases, sueños, miedos, recuerdos. Por momentos no hablábamos, y no hacía falta. Ese invernadero, ese pedacito de mundo creado solo para nosotras, nos daba permiso de existir sin explicación. Cuando caía la tarde, antes de irnos, ella me tocó el brazo y dijo: «No sé cómo ni cuándo, pero tú me hiciste querer quedarme en un solo lugar por primera vez en mi vida. Y en ese momento supe que yo también me estaba quedando. No en el invernadero, sino en ella». Aquella noche, al regresar a casa, escribí en la primera página de la libreta que me regaló: «Encontré un lugar donde no necesito esconderme, y ese lugar tiene su risa, sus ojos y su forma de decir mi nombre». Hay momentos que no se planean, instantes tan simples, tan honestos, que se sienten como si el universo los hubiera escrito desde siempre. Así fue nuestro primer beso, sin música de fondo, sin dramatismo, solo ella, solo yo, y el amor que ya no cabía en los silencios. Fue una noche tranquila, a mitad de semana. Habíamos terminado de estudiar para un examen y decidimos quedarnos un rato más en su departamento. Sus padres no estaban. La ciudad estaba envuelta en un silencio raro, de esos que parecen contener la respiración del mundo. Nos acomodamos en su sala. Ella trajo una manta, se recostó a mi lado y puso una película de esas que a ella le encantaban, pero que yo apenas entendía. A la mitad de la historia, me di cuenta de que ya no estaba mirando la pantalla. La estaba mirando a ella. Su rostro iluminado por la luz tenue del televisor, su respiración tranquila, la forma en que sus dedos rozaban distraídamente la tela del sofá. Todo en ella parecía decirme: «Ahora puedes sentirlo, sin correr». Ella también me miraba. «¿Te sientes segura aquí?», susurró. Asentí. «¿Y conmigo?». La miré sin apartar la vista. «Más que con nadie». Hubo una pausa, una de esas donde el mundo se detiene solo para que algo importante ocurra. Ella se acercó, despacio, y sin preguntar, sin pedir permiso, simplemente me besó. Fue un beso suave, cálido, tímido, pero firme. No como en las películas, fue mejor, porque no tenía que probar nada. Solo tenía que decir: «Aquí estoy, y te quiero». Yo no sabía besar, al menos no como alguien que lo hubiera hecho antes. Pero con ella no hizo falta experiencia, solo corazón. Cuando se separó, aún con los ojos cerrados, le dije: «Tenía miedo de no hacerlo bien». Ella acarició mi mejilla, sonriendo. No hay forma incorrecta de besar cuando es sincero. Nos abrazamos. Nos quedamos así largo rato, sin hablar. El mundo podía derrumbarse afuera, pero en ese instante yo había encontrado algo más grande que el miedo. Esa noche, antes de dormir, escribí: «Nos besamos». No fue el inicio de una historia, fue la confirmación de que ya la estábamos viviendo. Hay palabras que valen más que una confesión, y hay gestos que se graban en la piel mucho más profundo que cualquier caricia. Ese día no dijo «te amo», dijo algo más fuerte: «ella es mi persona». Fue durante una pequeña reunión en casa de unos amigos suyos. Yo no quería ir, como casi siempre. Las multitudes me hacían sentir pequeña, como si no supiera dónde poner las manos o cómo encajar en el aire. Pero ella me pidió que la acompañara, y por primera vez no dije que no. «No tienes que hablar mucho», me dijo mientras caminábamos hacia el lugar. «Solo quédate cerca. Yo me encargo del resto». Y lo hizo. En cuanto llegamos, saludó con naturalidad, con ese calor que la hacía brillar en cualquier espacio. Las personas parecían sentirse mejor cuando ella estaba cerca. Y aunque yo me mantenía un poco detrás, ella no me soltó la mano. En un momento,
Alguien le preguntó, ¿y ella quién es? Ella giró, me miró como si me estuviera viendo por primera vez, pero sabiendo todo lo que había detrás de mis ojos, y respondió sin dudar, ella es mi persona. No dijo mi amiga, no dijo alguien especial, dijo mi persona. Y con eso me reconoció. Sentí que mis pulmones se llenaban de un aire nuevo, como si hubiera dejado de esconderme sin siquiera darme cuenta. Durante la noche, ella se encargó de que yo estuviera cómoda. Me presentaba, me traducía los chistes, me explicaba las historias detrás de cada anécdota, pero nunca me presionaba a hablar. Solo se aseguraba de que yo sintiera que también pertenecía. Al regresar a su departamento, ya de noche, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por venir conmigo. Quería que te conocieran, no como la chica callada del fondo, sino como la persona que me enseñó lo que significa quedarse. Me abracé a ella, conmovida hasta los huesos. Y ahí supe que yo también tenía palabras para darle. Gracias por no soltarme, por hacerme parte de tu mundo sin pedirme que deje de ser yo. Esa noche escribí con lágrimas en los ojos. Me presentó como su persona, y por primera vez no sentí que estaba usurpando un lugar. Sentí que estaba justo donde debía estar. Hay palabras que uno espera con miedo, no por lo que significan, sino por lo que despiertan. Y cuando ella me dijo, te quiero, no fue como en los libros o en las películas. Fue más sencillo, más íntimo, y por eso mismo, más eterno. Estábamos en su habitación, una tarde cualquiera. Llovía, otra vez. Parece que cada uno de nuestros momentos importantes sucedía con lluvia de fondo, como si el universo supiera que nos gustaba refugiarnos en lo suave, en lo tibio, en lo que no se grita. Ella estaba sentada en el suelo, acomodando unos libros que habían caído de su estante. Yo estaba acostada en su cama, abrazando una de sus almohadas, sintiendo el aroma que ya reconocía como suyo. De repente, entre el silencio y la música suave que salía de su bocina, me miró y dijo, ¿sabes lo que me pasa contigo? Me incorporé lentamente, curiosa. ¿Qué? Se quedó pensativa un segundo, como buscando las palabras exactas. Que cuando estoy contigo, no me esfuerzo por ser feliz, simplemente lo soy. Y ahí, sin más, soltó. Te quiero. No lo gritó, no lo susurró con nerviosismo. Lo dijo como se dicen las verdades que no se pueden negar, como quien lo ha sentido tantas veces en silencio que ya no le cabe en el pecho. Yo me quedé congelada. No porque no sintiera lo mismo, sino porque nunca había oído esas palabras dirigidas a mí, dichas con tanto amor y tan poca prisa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Ella se acercó, me tomó la cara entre las manos y asintió. Sí, te quiero, tal y como eres, con tu forma de pensar demasiado, de callar en los momentos en que otros gritan, con tu forma de amar en los gestos pequeños. Yo te quiero así, completa, sin cambiar nada. Me lancé a sus brazos. No pude decirlo de inmediato, pero mis brazos, mis lágrimas, mi temblor, todo gritaba lo mismo. Yo también te quiero. Horas después, cuando ya se había quedado dormida a mi lado, le acaricié el cabello y susurré. Te quiero, aunque no sepa decirlo como tú, aunque me tiemble la voz, pero te quiero, mucho. En mi libreta, esa noche, solo escribí una línea. Me dijo te quiero, y fue como si todas las versiones de mí que temían ser amadas, finalmente entendieran que sí lo merecían. Durante años me escondí de mí, de lo que sentía, de lo que soñaba. Siempre pensé que el amor era algo que se vivía en secreto, detrás de puertas cerradas, que lo mío tenía que ser invisible para no molestar, para no ser juzgada,
para no romper las reglas que otros habían escrito. Pero con ella quise hacerlo visible. Por primera vez quise gritarlo al mundo. Fue durante una actividad cultural en la universidad, un pequeño festival de poesía donde varios estudiantes leían sus escritos. Ella me animó a participar. Dijo que mis textos merecían ser escuchados, que mis palabras también podían tocar a otros. Me negué al principio. Me temblaban las manos solo de pensarlo. Pero algo en su mirada, en su confianza inquebrantable en mí, me empujó a decir sí. Pasé días escribiendo, tachando, reescribiendo, y al final me decidí por un poema, uno que no decía su nombre, pero hablaba de ella en cada verso. La tarde del evento, el auditorio estaba lleno, las luces tenues, los murmullos, los aplausos, todo me parecía un eco lejano mientras esperaba mi turno, con el corazón galopando en el pecho. Cuando me llamaron al escenario, sentí que el mundo se detenía, y justo antes de subir, ella tomó mi mano y susurró: «Estoy aquí, siempre». Respiré hondo y leí. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Mis manos sudaban, pero no solté el papel. Y en cada palabra que salía de mí, sentía que algo dentro se liberaba. Escribo desde el rincón donde el amor aprendió a no esconderse, desde el lugar donde dos miradas se encuentran sin miedo, donde el silencio no es ausencia, sino promesa. Te escribo a ti, que me enseñaste que amar no tiene que doler, y que querer también es sinónimo de casa. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego aplausos. Pero yo solo buscaba su mirada, y cuando la encontré, brillando entre la multitud, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que parecía abarcar todo, supe que había hecho lo correcto. Después del evento, algunas personas me felicitaron, otras solo sonreían, y aunque aún había quienes murmuraban o desviaban la mirada, no me importó. Porque esa noche, caminando por el campus bajo las luces amarillas y la brisa fresca, tomé su mano y la sostuve sin miedo, a la vista de todos. Ella me besó la frente y me dijo: «Hoy, tu voz fue más valiente que el miedo». En mi libreta, esa noche, escribí con la tinta temblorosa: «Ya no me importa si nos miran, porque por fin entiendo que amar con dignidad es el grito más silencioso y hermoso que puedo darle al mundo». Llega un punto donde el amor ya no solo se vive en el presente, se sueña en futuro. Y cuando llegamos ahí, supimos que no era solo una historia de dos universitarias que se encontraron en medio del caos. Era algo que queríamos seguir escribiendo, juntas. Estábamos acostadas en la azotea de su edificio, sobre una manta vieja y dos cojines que habíamos subido a escondidas. La ciudad titilaba abajo como un mapa de luciérnagas. Ella tenía su cabeza sobre mi pecho, y yo jugaba con su cabello, dibujando círculos lentos con mis dedos. ¿Te imaginas cómo sería todo si estuviéramos en otra ciudad?, preguntó de pronto. Un lugar solo nuestro. Una casita con plantas por todas partes, libros en cada rincón, y un gato que duerma donde le dé la gana. Reí. ¿Y café por las mañanas mientras escribimos sin prisa? Y desayunos en pijama, aún despeinadas. Y tardes de lluvia leyendo juntas, sin que nadie toque la puerta. Nos quedamos en silencio, soñando, no como un juego, sino como un deseo que comenzaba a tomar forma. No teníamos todo resuelto. Éramos dos chicas jóvenes, aún en la universidad, aún aprendiendo a vivir. Pero algo en esa conversación se sintió real, posible, nuestro. Yo no quiero tener una vida de escapar, dije bajito. Quiero construir una donde pueda quedarme, donde me sienta en paz, como ahora, contigo. Ella se incorporó un poco,
Me miró a los ojos con esa calma que siempre me daba y susurró: entonces construyámosla, paso a paso, a nuestro ritmo, pero juntas. Nos besamos, lento, con la promesa invisible de que no todo iba a ser fácil, pero sí valdría la pena. Pasaron los días. Empezamos a hablar más de lo que queríamos para el futuro. Ella quería estudiar diseño editorial. Yo soñaba con publicar un libro. Fantaseábamos con abrir una pequeña librería café donde cada rincón tuviera un pedazo de nosotras. Incluso hablábamos de nombres para el gato: Rumi, o Neruda, o tal vez Bowie, si salía algo rebelde. Pero más allá de los detalles, había algo firme en esas charlas: la certeza de que no queríamos soltarnos. Puede que no tengamos todo claro, me dijo una noche, pero lo que tengo claro eres tú. En mi libreta, esa noche, dibujé 2 manos entrelazadas y debajo escribí: tal vez el futuro dé miedo, pero si lo camino contigo, ya no necesito certezas. Solo necesito que me sigas mirando como si mi existencia fuera tu lugar favorito. No sé en qué momento exacto sucedió. No sé cuándo pasé de ser esa chica que evitaba las miradas, que se escondía detrás de libros, que creía que el amor era una herida, a convertirme en alguien que amaba sin esconderse, sin pedir perdón, sin temblar. Pero sí sé quién lo hizo posible. Ella. No fue una historia perfecta. Tuvimos dudas, días en los que los miedos asomaban, momentos en los que nuestras diferencias nos hacían tropezar. Pero cada vez que sentí que podía volver a cerrarme, ahí estaba ella, paciente, firme, real. Con ella aprendí que el amor no tenía que doler para ser verdadero, que no necesitaba gritar para ser fuerte, que no estaba hecho solo de promesas, sino de actos pequeños, constantes, silenciosos, como tomarse de la mano en público, como escribir en una libreta compartida, como mirarse en medio de una multitud y sentirse suficiente. Un día cualquiera, mientras paseábamos por la ciudad con helados en la mano, me miró de lado y me dijo: ¿sabes? A veces me pregunto si realmente hice algo tan grande para que me quieras así. Me detuve. La miré como si fuera la primera vez. Tú me enseñaste algo que nadie más pudo, que amar también es cuidar, y que yo no estaba rota. Solo necesitaba a alguien que me hablara con ternura para recordar quién era. Ella sonrió, con esa sonrisa suya que me salvó tantas veces, y en ese momento lo supe. No importa lo que venga después, no importa si el tiempo, la distancia o las circunstancias cambian el rumbo de todo, porque hay algo que nunca va a cambiar. Ella fue quien me enseñó a amar sin miedo, y eso me cambió para siempre. Esa noche, en mi libreta, ya casi llena de palabras, escribí mi última entrada, no para cerrar una historia, sino para celebrar que la estaba viviendo. Gracias por no irte, por quedarte justo cuando más dudaba de mí, por enseñarme que el amor no siempre llega gritando. A veces llega en voz baja, con una sonrisa, y se queda en el pecho para siempre. Tú me enseñaste a amar sin miedo, y ahora ya no me escondo.